El otro día tuve una controversia en la UDG cuando discutíamos sobre el conocimiento científico y otras opciones en medicina. Me respondieron que debemos respetar los otros conocimientos en cuanto demuestren que son conocimientos. Que demuestren que son conocimientos y los respeto, pero vaya, del todo, sin discutir. Pero no son conocimientos, son creencias. Y es muy curioso porque si están tan convencidos que son conocimientos, mi pregunta es por qué las grandes empresas de herbolaria, por ejemplo, PAMI es aquí en España, que ganaba 1 millón al año, cosas así, no sé ahora cuánto estoy ganando, porque está un poco fuera del medio público desde que tuvo el problema cardíaco, que se lo curó con plantas, con la planta cardiología de la Seguridad Social Española, que fue la que le puso el marcapasos. No tomó una hierbita, fue al médico. Ha estado un poco desaparecido, pero esas personas que tienen los millones de la herbolaria y de las sobadas y de todas de la acupuntura y lo que quieras, ¿por qué no financian los estudios que demuestren que son conocimientos? Si demuestran que funcionan, yo estoy dispuesto a aceptarlo sin mayor problema, sin mayor problema.